Ha habido tendencias en la producción de contenido para la televisión. La conducta humana es dinámica y eso implica que los gustos cambian. Es entonces que hubo una época de cierto tipo de historias contadas a través de escenas de televisión, las famosas novelas. Historias predecibles de muchachas pobres que se enamoraban de algún rico a quien conocían o se relacionaban de manera fortuita y que al final de la historia se quedaría con el galán para vivir con él feliz por el resto de sus vidas. Bienvenidos a la reflexión de hoy. Hablamos bajo el título Para beneficio de ustedes. Primera de Pedro 1, 20, 21. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Pedro, quien fuera discípulo de Jesús, resume en estos dos versículos el Evangelio, la historia de la buena noticia. Y aunque la historia parezca trillada y desgastada, contiene una profunda verdad. No es el resumen de una novela predecible. De hecho, no tiene nada predecible si corres el riesgo de no aceptar el plan de Dios. Por lo menos deberíamos de aceptar que Jesús es el Cristo. Pedro negó conocerlo en algún momento de su vida, pero ahora lo anuncia a viva voz como el Cristo, el escogido de Dios. Se presentó en carne, murió en la cruz derramando de su sangre para el perdón de sus pecados. Jesús resucitó y es glorificado por el Padre. Debemos poner nuestra fe y esperanza en Él. En resumen, Pedro, en palabras sencillas, nos deja saber acerca del poder salvífico de la obra de Cristo en la tierra. Tú tienes el derecho de reconocer el Evangelio o rechazarlo, es tu opción. Pero también es tu responsabilidad aceptar las consecuencias eternas que esto implica. Hay una hermosa historia de un niño llamado Felipe que ocurrió durante la época de Easter o Semana Santa. Felipe nació con síndrome de Down y aunque era un niño feliz a pesar de su enfermedad, había una gran diferencia entre él y otros niños de su edad. Felipe iba a la escuela dominical fielmente cada semana, formando parte de la clase de tercer grado con otros 9 niños de su misma clase. Usted tiene que imaginarse cómo son los niños de 8 años. Así que Felipe no fue aceptado fácilmente, sintiéndose excluido como parte del grupo. Su maestro tuvo una brillante idea considerando la época que estaban celebrando. Se consiguió 10 huevos grandes de plástico y como era un hermoso día de primavera, le entregó un huevo a cada niño de manera que salieran y lo llenaran con algo que representara la resurrección. Todos los niños fueron por los alrededores de la iglesia buscando algo según su imaginación de modo de representar este acontecimiento. Al final todos llegaron y pusieron los huevos en una mesa y luego el maestro comenzó a abrirlos mientras los niños miraban ansiosamente. El maestro presentó 4 de ellos. El primero que abrió tenía una flor, el segundo tenía una pequeña mariposa, el tercero una hoja tierna, pero el cuarto que abrió no tenía nada en su interior. Algunos niños reaccionaron diciendo, eso es estúpido, alguien no lo hizo bien. De repente el maestro sintió un tirón en su camisa y miró hacia abajo. Felipe, el niño con síndrome de Down, dijo, es mío. El resto de los niños respondieron, no se te ocurre hacer nada bien, Felipe, no hay nada allí. Felipe dijo, lo hice bien, hice lo correcto, está vacío. La tumba está vacía. Felipe murió pronto después de eso. Cuando se hizo su funeral, 9 niños de 8 años marcharon hacia el frente, no con flores, pero con huevos de plástico vacíos. Felipe tenía razón. No hay mayor símbolo de la resurrección que una tumba vacía.
Esta es la verdad que estremeció al mundo y cambió la historia. Nuestra fe descansa en este hecho. La promesa de la resurrección de nuestros cuerpos para la vida eterna descansa en este hecho. Porque si Cristo no resucitó, ¿para qué creer en un Salvador muerto? Pero si Él resucitó, la muerte perdió su aguijón. Ya no hay que temer. Jesucristo vive. Esta es la noticia. Pedro lo dejó dicho con claridad. Primera de Pedro 1:21. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. El gran símbolo de victoria y garantía de que Jesús puede salvar y dar vida eterna es su resurrección. Recibe tú también la bendición de salvación hoy. Gracias por conectarte con Este es el Día. Esperamos poder servirte el día de mañana con otra entrega de reflexión en la palabra de Dios.